Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a esa carta conjunta de más de un centenar de miembros de las Fuerzas Armadas del Estado de Israel, anunciando que, por supuesto, lo que hay que hacer de una vez es llegar a un alto el fuego y que se produzca el regreso de los rehenes israelíes a Israel. Esto es algo extremadamente doloroso, primero porque el número de rehenes que se ha rescatado hasta la fecha es bastante inferior al número de rehenes que han matado los propios israelíes porque bombardeaban Gaza de manera indiscriminada, y entre la gente que ha encontrado la muerte en esos bombardeos hay un buen número de los rehenes que fueron capturados por Hamás. Pero en segundo lugar, y esto es mucho más grave, porque la baza de los rehenes la utilizó Netanyahu al principio de la guerra, todavía la sigue desempolvando de vez en cuando, para justificar la invasión de Gaza, que ha terminado derivando en una invasión del Líbano, donde obviamente no hay ningún rehén israelí. Desde hace ya muchos meses, los familiares de los rehenes exigían a Netanyahu que pusiera fin a la ofensiva sobre Gaza, que negociara un alto el fuego y que se produjera la devolución de los rehenes. No solo eso, hubo intentos en los que mediaron terceros países, y aquellos funcionarios israelíes que fueron a negociar la vuelta de los rehenes, la liberación de los rehenes, volvieron diciendo que Netanyahu les había atado de pies y manos, que les había puesto palos en los radios de las ruedas y que por lo tanto era imposible la liberación de los rehenes, fundamentalmente por Netanyahu. Esta es una realidad que cada vez cuesta ocultar más, como cada vez es más difícil ocultar que Netanyahu pudo parar el ataque de Hamás desde el primer momento y sin apenas víctimas, y que por el contrario contuvo durante 7 horas al ejército de Israel para que hubiera una respuesta, lo que significó la muerte de muchos inocentes, que muchos de esos inocentes además encontraron la muerte a manos de un ejército israelí que disparaba en todas direcciones y que lamentablemente mató a muchos en el curso del fuego cruzado y en el de disparar sobre todos, y que además, para colmo, Netanyahu sabía desde hacía un año por el propio servicio de inteligencia israelí que se iba a producir el ataque, cómo se iba a producir y por dónde se iba a producir. Por cierto, información que días antes de que tuviera lugar el ataque le volvieron a entregar Estados Unidos y Egipto. ¿Qué hizo Netanyahu? Miren ustedes qué casualidad. Un festival musical juvenil que andaba bastante lejos de Gaza y de la trayectoria que iba a tomar Hamás, lo trasladaron desde allí para ponerlo, vaya casualidad, justo en mitad del camino por el que iba a pasar Hamás. Bueno, pues lógicamente lo de que Netanyahu tiene el menor interés por los rehenes es que no se lo cree nadie, salvo que quiera cerrar los ojos, y desgraciadamente todo esto recuerda episodios anteriores de la historia muy siniestra del sionismo, donde, por ejemplo, en su día Ben-Gurión ordenó que se realizaran atentados terroristas contra judíos que estaban precisamente en países como Irak, de tal manera que se aterrorizaran y se marcharan al Estado de Israel y así insuflaran una población judía que en esos momentos muchas ganas no tenía de irse al Estado de Israel. Como siempre, los sionistas han colocado sus objetivos políticos por delante de la vida de los judíos, y los que no se hayan enterado de esto no conocen la historia del sionismo. Hay un magnífico libro publicado por un periodista israelí que se llama Tom Seget y que se titula El séptimo millón, donde hace referencia a esos judíos que no estaban en Europa, entre otros los sionistas de Ben-Gurión, y cómo cuando Hitler ofreció a los sionistas con los que firmó un acuerdo
enviar a todos los judíos alemanes a Palestina y quitárselos de encima, pero al mismo tiempo eso hubiera salvado la vida de esos judíos alemanes, los sionistas dijeron que no querían a todos los judíos, que solo les interesaban los que eran hombres, los que eran fuertes y los que eran jóvenes. Y los niños, los ancianos y en menor medida las mujeres no los querían, no eran útiles para la construcción del Estado sionista. Bueno, pues esa visión que se suele ocultar, pero que está documentada una y otra vez en la historia del Estado de Israel, se está viviendo ahora de una manera más cruenta que en ocasiones anteriores. De eso hablábamos en el editorial, nos uníamos al grito de que efectivamente se produjera la liberación de los rehenes y ahora mismo llegamos a lo que es nuestro boletín de noticias, que comenzamos, como siempre, con el segmento de España y que comenzamos además con algo terrible, con una catástrofe de dimensiones tremendas, porque ya se ha cobrado la vida de más de 60 personas y hay quien habla de que se superará el centenar de muertos en las próximas horas, que ha sido el paso del temporal Dana por la zona de Levante en España. Vamos a ver, ¿por qué ha sido esto tan desastroso? Pues esto ha sido tan desastroso fundamentalmente no por el cambio climático, como se ha apresurado a decir Gustavo Petro. Entonces hay un cambio climático y el cambio climático que estamos experimentando en los últimos tiempos ha provocado el temporal Dana y la muerte de esta gente. No, eso es mentira. Este es un fenómeno que se ha repetido a lo largo de la historia de España y que precisamente en un momento determinado lo que sucedió es que se adoptaron medidas durante la época de Franco para acabar con este tipo de problemas. Por ejemplo, mediante pantanos, mediante avenidas, mediante aduces y sobre todo se produjo detrás de un episodio parecido en los años 40. Gracias a esas medidas que en su día adoptó el régimen de Franco y que perseguían fundamentalmente evitar estos efectos catastróficos, no solo sobre propiedades, sino sobre vidas, esto es algo que no se ha producido con esta gravedad desde hace décadas, desde hace muchas décadas. Con lo cual hay que dar gracias a Dios por ello en el caso de España. Claro, pero de pronto llega la chusma al servicio de la agenda globalista que decide que hay que seguir las órdenes de la agenda globalista. Y la agenda globalista, que quiere tener sometidos a los pueblos por el hambre, decide que hay que acabar con presas, que hay que acabar con pantanos, que hay que acabar con aduces, que hay que acabar con avenidas, y lo hacen. Y lo han hecho en España de manera salvaje en los últimos años. Se justificaba fundamentalmente ese acabar totalmente con la agricultura española, pues con argumentos del tipo de que así el río va él solito, no se ve interrumpido en ningún momento y las truchas viajan con tranquilidad. Esto era una majadería, y era una majadería que además sostenían los grupos ecologistas que están muy claramente financiados por la agenda globalista, cuando no por multinacionales. Multinacionales que, entre otras cosas, se están quedando con el agua, que es patrimonio común de todos los españoles. Ahora, de repente, se produce el temporal. Si no se hubieran derribado esas presas, esos aduces, esas avenidas, el temporal no hubiera tenido ni de lejos estos efectos. Es más, seguramente todos los muertos habrían salvado la vida. Pero pillaron, por decirlo de una manera vulgar, en bragas a la población española, porque esa protección que existía con estructuras destinadas a ello desde el régimen de Franco han sido arrasadas por un gobierno que es una simple marioneta, un esclavo, un lacayo, una oveja al servicio de la agenda globalista. Y, por supuesto, ha venido el desastre económico, pero mucho peor, el desastre de pérdidas de vidas humanas. Todo como consecuencia de seguir esa política que dicta y que seguirá dictando la agenda globalista. Esto ya es un desastre, pero incluso con ese desastre hubiera sido posible salvar la vida de no pocas personas si hubieran funcionado los servicios públicos.
si hubieran avisado con tiempo, si la gente hubiera tenido constancia de la que se venía. Pero es que los servicios públicos en España son un montón de guano, llamemos a las cosas por su nombre. Es curioso que en los últimos años España ha batido récord de recaudación fiscal. Jamás los buscabonus de la agencia tributaria han robado más y mejor a los españoles. ¿Y eso ha servido de algo? De nada. Esta catástrofe se podría evitar y ha sido una catástrofe. Y los servicios públicos encargados de avisar han estado a la altura del excremento más bajo y pisoteado. ¿Y qué pasa con los otros servicios? ¿Nos van a contar que en los 2 últimos años la sanidad española, que es tercermundista, es mejor? ¿Nos van a contar que la educación española, que es tercermundista, es mejor? ¿Nos van a contar que hay más seguridad en las calles cuando hay mucha menos? Ese dinero al final es algo que va canalizado a las castas privilegiadas, a los empresarios, a los lobbies homosexuales, a los lobbies feministas, a los lobbies nacionalistas catalanes y vascos, a todo tipo de gente que vive de robar, expoliar y saquear el fruto del trabajo productivo de las clases medias en España. Esa es la realidad. La realidad que millones de españoles no quieren ver y prefieren que los esquilen como ovejas hasta que de pronto se produce una catástrofe que se pudo evitar y que se lleva por delante docenas de vidas. Examinamos estos y otros temas que los afectan con la ayuda de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Hoy tenemos que comenzar con un hecho luctuoso, dar los pésames a los familiares de las víctimas del temporal Dana, que ha dejado hasta el momento 70 fallecidos, pero las cifras van aumentando según pasan las horas. Un gran desastre que ha provocado en el Levante español. El paso del temporal Dana deja también en evidencia la falta de anticipación gubernamental ante este tipo de desastres y también evidencia cómo las políticas gubernamentales, tanto españolas como europeas, o la falta de ellas, han provocado que este temporal haya tenido consecuencias dramáticas. El temporal Dana se ha abierto paso por el este peninsular, arrasando con trombas de agua todo lo que encontraba a su paso. Desgraciadamente, como les decimos, el número de víctimas irá aumentando conforme bajen las aguas. Coches amontonados tras el paso de la tromba de agua, primeras plantas inundadas, el metro de Valencia completamente inundado. Son solo algunas de las terribles imágenes que se han podido ver de este temporal. Aunque los esclavos de la agenda globalista culpan al cambio climático, la realidad es la falta de previsión y otros desastres políticos europeos que ha llevado que este temporal haya sido devastador para España. Una situación que se ha visto agravada, como bien apuntaba Isaac Jiménez, debido a la destrucción de presas, a la iniciativa europea de restauración de la naturaleza, la falta de reacción de la Agencia Estatal de Meteorología, radares de lluvia estropeados, falta de medios de los servicios de rescate y de bomberos. Y es que, señores, la realidad es clara. Como saben y hemos denunciado en este programa, el Gobierno se ha dedicado a destruir presas. Presas que podían haber contenido ese exceso de lluvias. Según datos oficiales europeos, España encabeza el número de presas derribadas en Europa. En los últimos 2 años, el gobierno socialcomunista ha demolido 256 presas, y esto con las reservas de los embalses al 51,5%, con una sequía asolando nuestro país, con restricciones de aguas en comunidades. ¿Alguien entiende esto? Y algo que es increíble, algo que llevan denunciando meses los ciudadanos valencianos, que el radar meteorológico de la Agencia Estatal de Meteorología, el que tiene en la montaña de Cullera, no funciona. Queda sin cobertura toda la Comunidad Valenciana, que ha sufrido graves desastres, una herramienta clave para detectar alertas meteorológicas. La falta de mantenimiento de este radar pues lleva a que los meteorólogos tengan que acceder a previsiones y datos por satélite e incluso a empresas privadas para acceder a unos datos que deberían ser
públicos, como bien ha denunciado durante meses la web de Noticias Ciudadanas. Señores, ¿cómo van a avisar a la población entonces? Y parece que el temporal Dana continúa tras su paso devastador por la provincia de Valencia y el este de nuestro país. Este temporal de lluvias torrenciales y fuertes vientos se desplaza por otras partes del país. Afectará a provincias catalanas de Tarragona, Barcelona y Gerona, Aragón, Navarra y Castilla-León, también Soria y Salamanca. Pero llegará incluso hasta Extremadura, el litoral de Andalucía, en las costas de Cádiz y de Huelva. Un recorrido que se desprende de las previsiones de la EMET, que hasta el momento tiene activadas más de un centenar de alertas meteorológicas por precipitaciones, tormentas y vientos. Y hay nivel naranja en 5 zonas meteorológicas y nivel amarillo en 125. Y en medio de la descomposición de una España que cada vez se asemeja más a un Estado fallido, resulta que el Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado a la Guardia Civil que entre en su despacho y que lo registre. Todo esto está bajo secreto de sumario, no sabemos qué va a salir de todo esto, pero uno no puede dejar de pensar si en realidad aquí de lo que se trata es de sacar a colación la actuación previsiblemente delictiva del fiscal general del Estado, o han entrado en su despacho para ver lo que sabe el fiscal general del Estado, calla y piensa utilizar como arma de chantaje político. Recuerden ustedes esa entrevista en que el fiscal general del Estado afirmaba que tenía muchas cosas que sabía de los políticos y no las sacaba a la luz, lo cual era una vergüenza, porque si efectivamente tenía conocimiento de actos que puedan ser delictivos cometidos por políticos, su obligación es investigarlos y perseguirlos. No guardarlos por si hay problemas y yo te cambio el cromo de este corrupto por lo que ha hecho la mujer de Sánchez. Por poner un ejemplo, es una hipótesis, nada más. Bueno, pues han entrado en su despacho, lo han registrado, vamos a ver lo que sale y sobre todo vamos a ver si nos enteramos de lo que había en el dichoso despacho. El Tribunal Supremo, que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado a la Guardia Civil la entrada y el registro del despacho de la Fiscalía General del Estado, el despacho de Ortiz. Además, el instructor ha acordado el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes. Esta mañana el magistrado Ángel Luis Hurtado ha emplazado a García Ortiz a designar abogado para que esto no le genere indefensión. Indefensión en la causa que se sigue en su contra, como saben, por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra el empresario Alberto González, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Fuentes fiscales afirman que será la misma abogacía del Estado la que se haga cargo de la defensa del fiscal general del Estado en este procedimiento judicial. Además, el juez del Tribunal Supremo ha trasladado las acusaciones populares personadas en la causa, que tienen un plazo de 5 días para pronunciarse sobre su posible agrupamiento, como permite el artículo 109.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las acusaciones populares han sido presentadas por la Fundación Foro Libertad y Alternativa, el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales AFIP. Les contamos también que, según algunas fuentes, el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha mostrado dispuesto a admitir su fraude fiscal a cambio de pagar $500.000 euros a Hacienda y de ser condenado a una pena testimonial de prisión. La jueza que instruye la causa penal contra Alberto González Amador le llamaba ayer a declarar de nuevo como investigado. Algunas fuentes jurídicas que ha consultado el diario.es afirman que esta citación se produciría para cerrar el pacto que el empresario lleva meses negociando con la Fiscalía. Ese acuerdo de conciliación supone reconocer que cometió 2 delitos fiscales y otro de falsedad documental, a cambio de pagar más de $500.000 euros y aceptar una condena de 8 meses de cárcel, siempre que no implique su entrada en prisión.
Recordemos que la Fiscalía denunció a González Amador en los juzgados de Madrid por presuntamente defraudar más de 350.000 euros entre los años 2020 y 2021 a través de un entramado de facturas falsas y empresas pantalla. Parece ser que el empresario facturó 3,7 millones de euros, dicen, de los que casi 2 provenían de una única operación por mediar en un contrato de compraventa de mascarillas. Según explican, cuando llegó el momento de justificar esas cuantiosas ganancias ante Hacienda, dice Hacienda que les trató de engañar y que lo hizo imputando gastos de cientos de miles de euros por trabajo que nunca existieron, pero que le beneficiaron fiscalmente. En un primer momento, su defensa intentó combatir las acusaciones de Hacienda y defendió que los trabajos eran reales. Pero poco a poco parece que fueron cambiando y reconociendo los hechos. Primero, retirando algunas facturas con las que había intentado pagar menos impuestos, y un mes antes de ser denunciado, pues ofreció un pacto a la Fiscalía. Y parece ser, como les contamos, que es este acuerdo el que motivaría la nueva citación que tuvo lugar ayer con la jueza, en el que aceptaría 8 meses de prisión, pero sin entrar en prisión, y pagar más de $500.000 de euros entre deudas, multas e intereses, a cambio de no pisar la cárcel y cerrar el caso con una sentencia de conformidad. Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica y tenemos que repetir el rebuzno del día, que ha sido el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sosteniendo que las inundaciones que se han producido en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha y que ya llevan varias docenas de muertos se deben al cambio climático, lo que él llama el colapso climático. Y esta estupidez, esta majadería, esta sandez, este rebuzno del 10 lo ha soltado en la cuenta de X, antiguo Twitter. Están a la que salta, es decir, pasa cualquier cosa y aprovechando que pasa algo, inmediatamente a arrimar el ascua a la sardina repugnante de la agenda globalista. Desde luego, yo debo reconocer que me da mucha pena, porque yo tengo mucho cariño por Colombia, tengo muy buenos amigos colombianos, tengo muy buen recuerdo de mi paso por ese país, pero desde luego tienen un presidente lamentable y penoso, que es la continuación de otros presidentes lamentables y penosos. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, ha afirmado que las inundaciones registradas en España, en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y otras zonas de la península son consecuencia de un colapso climático, así lo ha definido. Lo decía en un mensaje publicado en su cuenta de X, que les vamos a leer. El colapso climático en España. Esto pasa por no detener la economía fósil. Sabemos que el consumo de petróleo, carbón y gas pueden exterminar la vida en el corto plazo, pero no le importa a los poderes del mundo hasta que la humanidad reaccione. Además, Gustavo Petro publicaba en su cuenta de X varios vídeos de este desastre y añadía lo siguiente. Varios poblados están bajo el agua. Se llama colapso climático y lo produce el aumento del CO2 en la atmósfera. Tremendo, señores. Otro plegado a la agenda globalista. Bueno, y nos vamos nada más y nada menos que a Bolivia, donde millares de seguidores del antiguo presidente Evo Morales hace unas horas protagonizaron unas protestas pidiendo la salida del poder del presidente Luis Arce. Bueno, esto es algo que en última instancia no es nada más que la continuación de 2 semanas seguidas de protestas y que además están muy vinculadas con el hecho de que hay una causa abierta contra Evo Morales por un supuesto abuso de una niña en 2015 cuando era presidente. Y aquí lo que ha sido un enfrentamiento por el poder entre Evo Morales y Luis Arce, porque Luis Arce no le ha querido guardar la silla a Evo Morales, efectivamente se ha ido calentando cada vez más porque de pronto aparecen acusaciones de abuso sexual a menores dirigidas totalmente contra Evo Morales y susceptibles pues de acabar
totalmente con la carrera política de Evo Morales e incluso con dar con sus huesos en la cárcel. Es decir, no se engañen ustedes, este no es el pueblo de Bolivia protestando contra Arce, y no es que falten razones para ello, son los partidarios de Evo Morales que se dan cuenta de que su caudillo puede llegar a acabar en la cárcel y además por algo tan sucio como abusar sexualmente de una niña. Seguidores del expresidente Evo Morales protagonizaron ayer en Bolivia manifestaciones pidiendo la dimisión del presidente Luis Arce. Una de las protestas fue realizada en uno de los puentes que mantienen bloqueados en el centro del país, el puente clave de Parotani, que comunica el departamento de Cochabamba con La Paz. Hicieron estallar petardos de dinamita. Los agricultores y los obreros terminaban 16 días de protestas al grito que renuncie, que renuncie. Unas protestas que comenzaron con el objetivo de reclamar el cese de la persecución judicial contra Evo Morales, que está siendo investigado por un presunto abuso de una niña en el año 2014 cuando era presidente. Pero en estas manifestaciones también exigen una solución para la crisis económica causada por la escasez de combustibles y de divisas. El dirigente cocalero de la región conocida como Trópico de Cochabamba, Aquilardo Caricari, en un mitin al término de esta marcha manifestaba que ya habían dado 4 años al gobierno para que recuperase la economía del país. Sin embargo, decía, ha traicionado al pueblo que lo ha llevado al poder. Ha habido choques entre policías y manifestantes en Mairana, en el vecino departamento de Santa Cruz, donde hubo 30 personas heridas. Y les contamos también que Evo Morales, expresidente de Bolivia, ha denunciado que el ministro de Defensa boliviano, Edmundo Novilo, lo decía así textualmente, aguarda a francotiradores del ejército para enfrentar al pueblo movilizado. Y esto lo dice Evo Morales después de que al menos 27 policías hayan resultado heridos en enfrentamientos con los seguidores de Evo Morales. Nos vamos a internacional y en concreto nos vamos a Ucrania para la que pinta en bastos. La ofensiva de Kursk ha sido un fracaso, millares de soldados a las órdenes de Zelensky están cercados y enfrentan la alternativa de la muerte o de la rendición ante las tropas rusas. El frente del Donbass es un frente que puede caer en cualquier momento, donde de nuevo también las fuerzas rusas avanzan hacia conseguir una gran bolsa de los efectos ucranianos. Los soldados ucranianos tienen un término medio de vida en la zona de Kursk de 2 semanas para morir, y para terminarlo de arreglar, el famoso plan de la victoria pues no ha provocado entusiasmo en ningún sitio. Bueno, ¿qué sucede? Que fíjense ustedes lo que da de sí la cosa. Zelensky ha propuesto una tregua parcial a Rusia. Tregua parcial que consistiría en que Ucrania no atacaría la infraestructura energética rusa y a cambio Rusia haría lo mismo con la de Ucrania en víspera de un invierno que puede ser no caliente, sino gélido para los ucranianos. La verdad es que en última instancia en estos momentos hay contactos, no se sabe el acuerdo al que van a llegar, pero aquí queda de manifiesto que eso de que Rusia se iba a desplomar en 2 semanas se ha revelado falso. Eso de que la economía rusa iba a acabar de rodillas, bueno, pues acaba de superar al Japón después de superar previamente a la de Alemania, y lo más sensato sería no enviar un solo dólar más a ese dictador corrupto y vendepatrias que se llama Zelensky y acabar con esta guerra de una vez, antes de que esta guerra acabe con la muerte del último ucraniano, como por cierto decía Joe Biden. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha planteado abiertamente por primera vez desde que comenzó la guerra la posibilidad de negociar con Rusia una tregua parcial que rebaje la intensidad del conflicto. Y es que su plan de la victoria no parece haber tenido mucho éxito en la comunidad internacional. Un plan que por un lado pedía ayuda militar urgente para seguir luchando contra Rusia y que, dice Zelensky, algo contradictorio, que pretende negociar una paz que no implique cesión de territorios ucranianos.
Según han publicado esta semana medios anglosajones que citan fuentes conocedoras de este caso, dicen que representantes de Rusia y de Ucrania ya han iniciado contacto para que cesen estos ataques mutuos contra objetivos relacionados con la energía. Esto es para que Kiev afronte el invierno sin nuevos bombardeos sobre sus centrales eléctricas. Como contraprestación, Ucrania destruiría los drones que atacan las refinerías rusas. Y es que la semana pasada, en un encuentro con periodistas, Zelensky llegaba a decir lo siguiente: nosotros no atacamos su infraestructura energética y ellos no atacan la nuestra. ¿Podría llevar esto a un final de la fase caliente de la guerra? Yo pienso que sí. Y en medio de la derrota de Ucrania en todos los frentes y de una situación militar que cada vez se pone peor, resulta que el antiguo presidente de Finlandia, Niinistö, ha advertido en la Unión Europea en el día de hoy que no existe un plan claro para responder ante una agresión armada contra uno de sus miembros. Claro, aquí la idea es, si de pronto ataca Rusia a alguno de nosotros, por ejemplo, a mi pobre país, que mantuvo una neutralidad inteligente y que ahora, como un conjunto de ovejas, y además de ovejas imbéciles, ha entrado en la OTAN, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, ya ha salido algún español diciendo que la solución es rodear a Rusia con misiles. Majadero donde los haya. Eso sí, en su día fue embajador de España en la OTAN. Se ve que ahí es donde terminó de convertirse en un necio, que desde luego tendría que explicar cómo piensan rodear los países de la Unión Europea con misiles a Rusia. Está por ver, ¿no? Van a colocar misiles alemanes en Mongolia o algo así para acercar a Rusia. Hay que ser un necio o estar muy vendido para decir eso. Es posible que en el caso de ese español esté vendido y además sea un necio, o sea un necio y además esté vendido. Pero la realidad es que en estos momentos la Unión Europea no tiene un plan de defensa y se ha ido metiendo en camisa de 11 varas de manera provocativa y diplomáticamente estúpida y económicamente suicida para darse cuenta de que ahora a ver cómo arreglamos la situación si en un momento determinado en el Kremlin se hartan de nuestra estupidez y nos devuelven la bofetada. Muy bien, muy bien. Muy responsable, muy inteligente, muy digno. Es algo miserable la política de la Unión Europea. Pero en ocasiones como esta queda de manifiesto que no solo es miserable, sino que además es una política irresponsable a la que no le importa un pimiento la suerte de centenares de millones de europeos, porque lo que les interesa a esos políticos única y exclusivamente es su bolsa y su forma de seguir trepando políticamente. El expresidente de Finlandia, Sauli Niinistö, ha advertido este miércoles en un informe que la Unión Europea no tiene un plan claro para responder ante una agresión armada a uno de sus Estados miembros, haciendo referencia a la amenaza que supone Rusia. Este es parte del contenido del informe encargado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre elevar la preparación sobre la crisis. El expresidente de Finlandia señalaba que los países del bloque deben estudiar los distintos modelos de reclutamiento y servicio militar, así como promover las carreras en el sector de la seguridad y la defensa, para tener medios suficientes y así poder responder a amenazas de seguridad, pero también a catástrofes como una nueva pandemia, o mejor llamémosle plandemia. El informe del exministro pide incentivar las carreras militares a través de programas europeos y también dice que hay que implementar programas educativos de seguridad y respuesta a emergencias. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, César. Hasta mañana con la ayuda de Dios. Y ustedes no se vayan porque nos queda mucho programa. Ya se recorta sobre el horizonte la silueta erguida de don Lorenzo Ramírez que viene con su Despegamos.
para darle un niquelado a la situación política internacional. Y luego, como todos los miércoles, ya saben que tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la salud. Vendrá primero Elena Kalinnikova, nos hablará de la vida sana, del naturismo, de la vida saludable, y luego daremos un salto cualitativo y nos iremos a la salud de la mente, a la salud de la psique, con don Miguel Ángel Alcarria. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.